respiratoria y ya vamos a comenzar con algo que para mí es un tormento, pero en el transcurso de cada vez que le doy la clase, ya le agarro algo de cariño a lo que es fisiología digestiva. Algo que me gusta, pero poco a poco le tengo más cariño a esta clase. Y ya con estas clases de fisiología digestiva, que son 6 clases, yo termino mi temario con ustedes de fisiología y ya se quedaría la profesora Liliana con el resto de la materia. Ya por eso ya, para mí estas clases son de despedida, de la de fisiología del aparato digestivo. Así como le he explicado, le he dicho la importancia cuando voy a comenzar la clase, me acuerdo cuando comencé la clase de fisiología renal, que decía que no cumplía una función importante más que formar una orina. El aparato digestivo cumple unas funciones importantes, porque es la manera por la que yo puedo aportarle al organismo el agua, los electrolitos, las vitaminas o todos los nutrientes necesarios, hablando de carbohidratos, grasas, proteínas, que necesita el cuerpo para poder funcionar. Pero para que yo pueda utilizar, para que podamos utilizar esto, nuestro organismo lo pueda utilizar, necesita que el aparato digestivo cumpla ciertas funciones. Esas funciones donde ese alimento que ingerimos, esa agua que ingerimos, tiene que cumplir varios pasos. Tiene que participar ciertas sustancias, ciertas enzimas que permiten la degradación en las partículas más pequeñas de su alimento, que exista unos mecanismos que favorezca después que esto se haya digerido, que favorezca la absorción. Necesito que el aparato digestivo esté capacitado para transportar alimentos y que exista una circulación que acompañe al aparato digestivo para que todo lo que yo vaya a digerir y absorber pase a la circulación, pase a la sangre y hacer todos los tejidos. ¿Okay? Entonces necesito que todo esto esté en funcionamiento para que podamos utilizar todos los productos importantes, vitales, que están en la alimentación y los podamos utilizar en nuestro organismo. Hoy vamos a hablar sobre la primera clase que se llama Principios Generales del Sistema Digestivo. Después vamos a ir hablando cada una de esas partes por separado. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los principios generales del aparato digestivo, vamos a hablar sobre los movimientos que realiza el aparato gastrointestinal, sobre cómo está formado el control nervioso que nos va a permitir establecer diferencias con los otros órganos que hemos hablado y cómo es la circulación. Sin embargo, antes de hablar esto, tenemos que hablar sobre la anatomía fisiológica del aparato digestivo, que solamente vamos a describir cómo están formadas las partes del aparato digestivo para poder explicar cada cosa. Entonces, hoy vamos a hablar de la motilidad gastrointestinal, hablamos sobre el sistema nervioso que tiene una peculiaridad distinta a los otros órganos y la circulación. En las próximas clases vamos a hablar lo que es el proceso de absorción, vamos a hablar lo que es la digestión, lo que es la secreción, vamos a hablar, vamos a conversar sobre cómo es ese proceso de transporte, cómo son esos movimientos específicos, si hay algunos movimientos especiales en algunas partes, la participación de lo que representa la función del hígado en el aparato gastrointestinal, que de alguna manera va a intervenir en la digestión para que después puedan ser absorberse algunos productos. Entonces eso lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces hoy vamos a hablar de estas 3 cositas, que es la motilidad gastrointestinal, el control nervioso del aparato gastrointestinal y la circulación. Esto es lo que representa la anatomía funcional del aparato digestivo. Cuando hablamos del aparato digestivo nos vamos a referir todo, desde el esófago hasta el ano. En el aparato digestivo vamos a darnos cuenta durante toda esta clase que cada porción cumple una función, y que dependiendo del segmento donde estemos hablando, vamos a hablar posteriormente de una función. Por ejemplo, cuando yo esté dando la clase de absorción, no en todas partes del aparato digestivo ocurre la absorción.
Cuando yo estoy hablando de donde se produce ese proceso de digestión, no en todos los lugares va a ocurrir digestión. Por ejemplo, el esófago, si comenzamos con el esófago, es prácticamente un órgano de transporte, donde no va a haber absorción, donde no va a haber digestión. Solamente va a permitir el paso del bolo alimenticio que estamos ingiriendo hasta llegar al estómago. Pero cuando llegamos al estómago, es un órgano prácticamente de almacenamiento. Se almacena esos alimentos donde se va preparando todo ese bolo alimenticio, ¿ok? Que después vamos a ver que se transforma en kilos. Y ese quimo cuando se va formando, se va preparando para que posteriormente se pueda digerir. Y después vienen otros órganos que se encargan más que todo de la digestión y la absorción. Hay algunas porciones donde se produce más la digestión, otras porciones donde es más la absorción, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero cada segmento tiene una función distinta. Con respecto en este aparato digestivo, vamos a ver que hay una estructura que está formada por tejido muscular, donde usualmente están contraídos, que serían los esfínteres, y los esfínteres prácticamente me va a controlar el vaciamiento de un órgano. Tenemos dos esfínteres, el esfínter pilórico y tenemos el esfínter donde se encuentra la válvula ileocecal, ¿okay? Y hay otro esfínter. Yo puedo decir, hay un esfínter esofágico superior, inferior, pero eso lo vamos a ir hablando más adelante, donde no funcione. Pero hay unos esfínteres, unas válvulas, ¿okay? Y que prácticamente esos esfínteres y válvulas van a contribuir a retrasar el vaciamiento de ese segmento, de esa porción, porque algo está ocurriendo en el órgano siguiente o en la porción siguiente, o porque yo necesito que ese segmento donde se encuentra ese bolo alimenticio que va pasando se termine de digerir y en algunas porciones absorber para que pueda pasar a la otra porción. Por ejemplo, el esfínter pilórico, vamos a darnos cuenta que le va a frenar el paso de alimentos del estómago hacia el intestino, hacia el duodeno. Pero ahí vamos a ver que va a haber una acción de hormonas que van a dirigir esto, que va a permitir que el esfínter se relaje o no para permitir el paso del alimento. Lo hablamos, vamos a utilizar un poquitico la lógica. Si en el duodeno, que es donde va a caer el quimo o el producto que viene del estómago, si en el duodeno hay mucho quimo, hay mucho contenido, entonces va a enviar señales al esfínter para que se mantenga contraído, para que no me siga pasando más producto si yo todavía no he resuelto lo que tengo en el duodeno. Entonces, de esa manera puede actuar un esfínter, donde va a impedir el vaciamiento, pero todo esto en condiciones fisiológicas. No pase más alimentos si yo tengo aquí lo suficiente, ¿ok? Hasta que se termine de resolver lo que está en el duodeno, en ese segmento, y después se relaja el esfínter para que ahora sí ya estás en capacidad para pasarme el resto de los alimentos. ¿Okay? O cuando son esos alimentos que están en el estómago y no se han unido bien con el ácido clorhídrico o no formando muy bien el quimo, y entonces en ese momento, hasta que no se forme ese quimo, que va a tener unas características especiales que vamos a ver en la clase siguiente, hasta que no se forme bien ese quimo, no va a relajarse ese esfínter para permitir ese vaciamiento, ese paso de ese contenido. Entonces, cada órgano o cada estructura va a cumplir una función. La pared gastrointestinal tiene una estructura. Aquí tenemos una estructura que hasta lo colocamos aquí, una estructura con vellosidades. A lo largo de estas clases vamos a dar cuenta que estas vellosidades no las vamos a encontrar en todas las porciones, porque las vellosidades van a cumplir una función que va a favorecer la absorción o la mayor cantidad de absorción, porque van a haber vellosidades, microvellosidades y cilios, donde cada una de esas estructuras, hasta la estructura más mínima, va a aumentar la capacidad absortiva.
Pero si yo les digo que no en todas las partes, en todos los segmentos del aparato digestivo se produce la absorción, entonces no en todas partes del aparato digestivo va a haber vellosidades, microvellosidades de esos cilios que van a permitir la absorción, porque no en todas partes es necesario. Pero sin embargo, en forma muy general, estas serían las porciones de la porción más interna o la que da hacia la luz del aparato digestivo y la porción más externa, que es la serosa. Y digo que esta es la vellosidad, esta es la porción más interna, la que da hacia la luz, porque estamos hablando del aparato digestivo, o como en algunos libros, y está muy bien decirlo, el tubo digestivo, porque es un órgano de forma tubular hueco, ¿ok? Y que donde en esa luz, o en ese hueco, en ese tubo, es donde se va a producir todo este tipo de reacciones. Y esta es lo que da hacia la parte interna. Tenemos las vellosidades, tenemos la mucosa, la submucosa, y después viene de la submucosa la parte muscular. El músculo circular, que prácticamente su disposición de las haces y de las fibras musculares van rodeando al músculo. El músculo longitudinal, que va en dirección opuesta, ¿ok? Y tenemos la porción más interna, la serosa. En algunos libros lo describen de afuera hacia adentro, que sería la serosa de afuera, después viene de afuera hacia adentro la serosa, el músculo longitudinal, el músculo circular, tenemos la submucosa y tenemos la mucosa, la capa más interna. Y que en la mucosa hay una fibra pequeña, la porción más interna, o en la porción que está más cerca de la submucosa, hay unas fibras musculares, que es llamada como fibras musculares o la lámina de la mucosa, la lámina muscular de la mucosa, que está en la porción más interna de eso, que también va a cumplir una función. Entonces, si hablamos de la organización de la pared del intestino, tenemos entonces de adentro hacia afuera, de la luz hacia la periferia, tenemos entonces la parte de la mucosa, que en la mucosa está constituida por el epitelio. Ustedes están viendo eso atrás, ¿verdad? La membrana basal, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que son las fibras musculares que se encuentra en la porción más interna, inferior de la capa mucosa. Después de esta capa mucosa viene la submucosa, ¿ok? Que es esta capa. Después viene la circular de la mucosa. Después viene la capa muscular longitudinal. Y después viene la serosa. Aquí me he saltado algunas cosas, por ejemplo, lo de los plexos, porque no lo quiero adelantar como información que vamos a hablar más adelante. Solamente quiero que primero sepamos cuáles son las capas de la pared intestinal, para que después hablemos. Primero tengo que definirles qué son los plexos, ¿ok? Que es que representa el control nervioso propio del intestino, pero primero necesito explicar algunas cosas antes de ir profundizando más adelante. Entonces tenemos que el músculo liso gastrointestinal así se ve mejor, ¿cierto? Sí. Ok. Ok, el músculo liso gastrointestinal está compuesto por fibras que tienen de 200 a 500 micras de longitud, con un diámetro aproximadamente de 2 a 10 micras de diámetro. Para que aquí vamos a hablar de fibras, de haces y de músculo. Quiere decir que las fibras al unirse van a formar haces, y los haces al unirse forman el músculo. Todas estas fibras se disponen en haces, formando hasta por 100 fibras paralelas. Prácticamente la disposición una al lado de la otra, aproximadamente hasta 1000 fibras van a formar un haz. La capa muscular longitudinal, los haces se extienden en sentido longitudinal, ¿ok? Y la capa circular lo hace rodeando prácticamente el músculo. Las fibras musculares están conectadas eléctricamente.
Y aquí vamos a recordar alguna información que le dio la profesora Liliana cuando hablaron de fisiología de la base neuromuscular, cuando ustedes hablaron hasta del potencial de acción, porque aquí nos vamos a dar cuenta que cuando una porción de una fibra, de un músculo, se activa, es capaz de transmitir la información hacia todo, porque tanto las fibras como los haces van a estar conectados unos con otros. Cada fibra muscular está conectada eléctricamente por uniones intercelulares laxas, prácticamente en forma de hendidura, ¿okay? Permite esa comunicación, lo que va a facilitar la transmisión de un impulso rápidamente de un lugar hacia el otro y hacia todas las direcciones. Cada ACE, que está formado por varias fibras, se encuentra separado por tejido conjuntivo. Yo tengo el tejido conjuntivo, tengo un haz de múltiples fibras y eso va a estar envuelto por tejido conjuntivo. Pero también hay uniones laxas que en varios sitios entre los distintos haces que están envueltos en su tejido conjuntivo. El músculo liso gastrointestinal va a actuar como un sinciclo, ¿ok? Es una de las características que tiene el músculo intestinal. Cuando aparece un potencial de acción en algún punto de la masa muscular, este se transmite a todas las fibras, a todos los haces, a todas las direcciones, tratando de producir un efecto. Y que aquí vamos a darnos cuenta cuál va a ser el efecto, pero si estamos hablando de un músculo, ya sabemos que el efecto que yo quiero es de contracción. El músculo liso gastrointestinal tiene una actividad eléctrica, lo que va a permitir que genere posteriormente un movimiento. Tenemos dos tipos de ondas que vamos a ver en este músculo, que son las ondas lentas y los potenciales en ambas. Y vamos a ver las diferencias entre ellas. Cuando hablamos para hablar de las ondas eléctricas del músculo liso, tenemos que ubicarnos en el potencial de acción. Esta clase es una clase muy bonita, espero que se la dio la doctora también, se la dio la profesora Liliana, donde aquí tenemos que siempre establecer diferencias de lo que representa el potencial de acción, que en general, como se lo dio ella, o que prácticamente ella se enfoca en la parte muscular y nervioso, el tejido nervioso, ¿cierto? Sí. ¿Okay? Ella también le dio la clase de, que también lo nombró Andy en la clase de electro, del potencial de acción en la célula cardíaca, claro. ¿Cierto? Okay. Claro. Entonces aquí vamos a ir haciendo diferencia entre esto. Este es lo que representa el potencial de acción en el tejido muscular gastrointestinal, donde el potencial de reposo de membrana es aproximadamente menos 60 milivoltios. El potencial de reposo está eléctricamente cargado negativamente, a diferencia del tejido nervioso, que es aproximadamente... ¿Qué? El potencial de reposo del tejido nervioso es aproximadamente de... 85. ¿De cuánto? De 70 a 90. Estamos hablando de... Sí, pero aproximadamente como menos 90 milivoltios. O sea, está cargado más cargado negativamente. Es un potencial de acción similar al del nodo. Es negativo. Menos negativo. Sí, igualitos son eléctricos. Están cargados eléctricamente. Tienen actividad eléctrica, pero tienen menos negatividad. Pero la menor negatividad va a permitir que pueda alcanzar la actividad. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes. Pero aquí está en menos 60. Algunos libros lo colocan como que está entre 50 a menos 60, como un promedio, una media de menos 56 milivoltios. Que esto está cargado negativamente, que va a hacer que para que se genere una contracción, tiene que pasar ese potencial de acción por encima de menos 40 para que genere una actividad, y después viene la fase otra vez de repolarización. Si nos vamos adelantando un poquito, porque voy a dar acá un poquito de tiempo para que vayamos entendiendo, aprovechando que tenemos acá. Las fibras musculares, las fibras nerviosas, en esa fase de despolarización, es una despolarización bastante rápida, ¿okay?
Y esa despolarización rápida estaba dada por la apertura de qué canales? Canales de sodio. De canales rápidos de sodio. Sodio. ¿Okay? Hay unos canales rápidos de sodio que permitían eso. La polarización. En las fibras musculares del aparato gastrointestinal existe una diferencia, donde está ahí apertura de canales de calcio-sodio, o así se llama, de calcio-sodio. Son unos canales que no son rápidos como los otros, Son lentos, son unos son canales que canales son lentos de entrada de calcio y sodio, donde me va a permitir hacer, si ya yo le estoy diciendo que son canales lentos, que no son canales que dependen del sodio, sino también del calcio, me va a generar una meseta, y donde la entrada de calcio en ser lento, la duración, ¿cómo va a ser? Más larga. Va a ser mucho mayor, porque son canales de apertura que son lentos, donde va a tener la entrada de calcio y sodio, donde la duración de esa contracción, de ese potencial de acción, va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que difiere esto con respecto a las células nerviosas, donde solamente se da por la apertura de canales rápidos de sodio. Donde después viene esta fase de repolarización, igual acá, y como en todas las células, la fase de repolarización donde se hace nuevamente, se carga negativamente esta célula por la apertura de los canales de potasio. Entonces permite la salida de potasio para que se vuelva otra vez esa célula o esa membrana se cargue negativamente. ¿Okay? Todo esto por cargas eléctricas. Las ondas lentas, estas ondas constituyen, vamos a hablar sobre dos tipos de ondas. Hay ondas lentas y ondas en espiga. De estas dos, para que establezcamos de una vez la diferencia, las únicas ondas que me van a producir una contracción son las ondas en espiga. Las ondas lentas no me van a producir una contracción. Es decir, estas ondas constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana de reposo, pero no me genera un efecto, no me genera una contracción. Es prácticamente la que siempre se va a mantener durante el tiempo. Si me voy al anterior, yo les decía que para que se genere una despolarización y para que se produzca una contracción, tenía que aumentar, tendría que cambiar el potencial de membrana de menos 60 a menos 40. En este caso, las ondas lentas serían cambios lentos, ondulantes del potencial de reposo que varía entre 60 a 40, pero que nunca llega se acerca a 40, y son unos cambios que no me va a generar un potencial de acción. Que en el momento cuando estas ondas lentas me llega por encima de 40, allí me genera una onda distinta, un potencial de acción, que ahí es cuando vamos a hablar de las ondas en espiga, ¿ok? Pero las ondas lentas no me generan ningún tipo de contracción. No son potenciales de acción, son cambios ondulantes de ese potencial de membrana. Se origina por la interacción de células musculares lisas y las células de Cajal. Hay unas células intersticiales, unas células especializadas o células intersticiales de Cajal que se encuentran interconectadas con estas células musculares lisas, y son denominadas esas células de Cajal como unos marcapasos eléctricos. Que esos marcapasos eléctricos permiten la entrada de ciertos canales para que favorezca esos cambios ondulantes del potencial de membrana de reposo sin generarme un potencial de acción. Estas ondas lentas, prácticamente su función es que va a controlar la aparición de un potencial de espiga. Va a controlar eso, porque si no, a cada rato estaríamos generando un potencial de acción. Se prolonga circunferencialmente con rapidez relativa y se despliega estas ondas prácticamente en dirección oral-anal. ¿Ok? Va en esa dirección inferior o dirección caudal. Su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo humano. Estas ondas que vamos a hablar, prácticamente vamos a observar, estas ondas generan unos pequeños cambios de potencial entre 5 a 15 milivoltios. Recuerden que si cambian más de 20 milivoltios me va a generar un potencial de acción, y deja de hacer una onda lenta para hacer una onda en espiga.
Aproximadamente podemos encontrar que estas ondas lentas, ¿ok? Puede haber de 3 a 12 por minuto, se puede generar. En el estómago puede generar de 3 a 5 por minuto. En el duodeno aproximadamente como de 8 a 12, y en la parte del intestino delgado puede ser aproximadamente como de 5 a 6 por minuto. También tenemos las ondas en espigas. Estas ondas en espigas sí representan verdaderos potenciales de acción. Esto sí me va a generar una contracción. Son potenciales de acción generados por canales iónicos que permiten el ingreso de grandes cantidades, en este caso de iones de sodio y de calcio, lo que establece una diferencia con respecto a los potenciales de acción del tejido nervioso. Su apertura y cierre son más lentos que en las fibras nerviosas, lo que hace que la duración de ese potencial de acción y el efecto sea mucho mayor. De allí la duración más prolongada de los potenciales de acción. El paso de grandes cantidades de iones de calcio al interior de la fibra muscular lisa tiene una importancia especial para la contracción del músculo liso intestinal. ¿Por qué? Vamos a recordar entonces otra vez la clase de fisiología neuromuscular, donde el calcio se une, aquí va a ver la participación igualito de la calmodulina, ¿ok? Donde va a activar a los filamentos de miosina para que se contraiga para que se empiece a desplazar y se ponga más en contacto con los filamentos de actina. Entonces yo necesitamos, nuestro aparato gastrointestinal necesita la participación del calcio para que ese efecto de contracción se produzca. La contracción del músculo es una respuesta a la entrada del calcio en las fibras musculares. Los iones del calcio, actuando a través del mecanismo de control de la fibra, lo que da lugar a la aparición de fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y de actina, por lo que al favorecer esa puesta en contacto de los filamentos de actina y miosina, acorta la distancia del músculo y permite la contracción. Aquí tenemos cómo se generan esos potenciales de acción, donde cómo se va intercalando. Mire que aquí colocan que el potencial de membrana, por esta imagen, es de menos 56 milivoltios, porque está entre 50 y 60, que está en reposo. Y que aquí tenemos ondas lentas, que son estos cambios leves del potencial de membrana, son cambios ondulantes de ese potencial de membrana, pero que no me genera un potencial de acción. Cuando estos cambios, que son las ondas lentas, superan los menos 40, es cuando empezamos a ver las ondas en espiga, y que representan los verdaderos potencial de acción en las células musculares lisas. Hay condiciones que me va a estimular que se presenten estas ondas en espiga y que me favorezca la despolarización. Aquí prácticamente, ¿quién me lo va a estimular? Me lo estimula la distensión. ¿Distensión de qué? De una porción. Esa distensión en un segmento del tubo digestivo, al distender, me va a activar una fibra nerviosa que más adelante vamos a conocerla, me la activa y me va a generar ese potencial de acción. También tenemos la acetilcolina, también tenemos el sistema nervioso, la acetilcolina por distintas vías y el sistema nervioso parasimpático. Pero después viene una parte de hiperpolarización, que es esa fase donde no hay contracción, donde el potencial de membrana de reposo está más eléctricamente, más de lo habitual, donde no se va a generar ningún potencial de acción, ninguna contracción, y en estos casos está producido por el sistema nervioso simpático, el efecto de la adrenalina liberada por las glándulas suprarrenales, pero también la noradrenalina por el sistema nervioso simpático. Entonces, este potencial de membrana de reposo puede oscilar, puede cambiar en condiciones normales, ¿ok? Cuando ese potencial de membrana se hace más negativo, se hace menos negativo, quiere decir que al hacerse menos negativo hay tendencia a la despolarización.
estas células se hacen más excitables. Cuando el potencial de membrana se hace más negativo, quiere decir que se hiperpolariza, se hace menos excitable. ¿Qué me lo va a despolarizar? Nuevamente decimos, lo despolariza la distensión, ¿ok? En algún segmento específico, la acetilcolina y la acción de distintas hormonas. Como vamos a ver en toda esta clase, hay distintas hormonas que va a ser el estímulo dependiendo de lo que está ocurriendo en algún segmento específico y va a generar un efecto. Por ejemplo, te dirán, pero ¿cómo puede ser una hormona? Si yo tenemos el estómago, tenemos el píloro y tenemos el duodeno. Cuando todo se está produciendo allí, hay unas distintas cargas de hormonas, y como lo vamos a ver más adelante, puede entonces liberarse la colecitocinina y va a tener un efecto específico donde va a favorecer la contracción de una, la relajación de otra, el efecto en el esfínter, para favorecer o no el vaciamiento del contenido, que más tarde lo vamos a ver. ¿Y qué me lo va a hiperpolarizar? La adrenalina y la noradrenalina, y lo que representa el sistema nervioso simpático. El control nervioso de la pared intestinal. Como lo hemos visto en los distintos órganos, cuando hablamos de la parte de fisiología respiratoria, el sistema respiratorio no tiene mucha participación, lo que representa el control nervioso, como el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y lo hemos hablado, tiene mayor función en el sistema de la fisiología cardiovascular, pero no tanto en el aparato respiratorio. Acá, en el aparato digestivo, además del sistema nervioso autónomo, que es simpático y parasimpático, la pared gastrointestinal tiene un propio tejido nervioso, que es lo que llamamos el sistema nervioso entérico, que muchas veces puede trabajar de forma independiente al sistema nervioso simpático y parasimpático, no depende de ellos. Entonces, el control nervioso de la pared intestinal está formado por el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso simpático y parasimpático, y adicional tenemos una fibra sensitiva que envía información de lo que está ocurriendo en la luz intestinal para después enviar un efecto. Las características del sistema nervioso entérico se encuentran en la pared del tubo digestivo del esófago hasta el ano. Está completamente todo el aparato digestivo desde el esófago hasta el ano en su pared va a contener el sistema nervioso entérico. Está compuesto por 100 millones de neuronas, prácticamente igual a la existente en la médula. En algunos libros dice que supera la cantidad de neuronas con respecto a lo que tiene la médula. Ejerce un control. Prácticamente el control que va a tener este sistema nervioso entérico son movimiento y las secreciones gastrointestinales. Dependiendo del sistema nervioso entérico que se esté activando, algunos va a producir movimiento, el movimiento del aparato digestivo, o algunos va a favorecer la secreción y a su vez va a favorecer va a tener control sobre la circulación. Porque recuerden que para producirse la secreción ya tendría que tener un control en la parte más interna o en la parte más luminal, que es donde se va a producir las secreciones. Pues necesito tener un control de la circulación porque la secreción proviene de la circulación y también va a favorecer la absorción. Entonces ese control lo va a tener. Aquí tenemos dos tipos de sistema nervioso entérico, está formado por dos plexos, que tenemos el plexo mientérico de Auerbach y tenemos el plexo submucoso de Meigs. Por eso, esto era lo que decía la primera tabla de la primera imagen de la pared intestinal, donde había unos plexos intercalados, por eso lo quería incluir de una vez sin poderle explicar a qué era un plexo y dónde se encuentra ubicado. Entonces, el sistema nervioso entérico está formado por estos dos plexos. El plexo mientérico es el plexo externo que se encuentra entre las capas longitudinal y circular. Entre esas dos capas vamos a encontrar el plexo mientérico y que la función de este plexo mientérico va a ser la de la contracción del movimiento, controla ese movimiento. Y tenemos el plexo submucoso de Meissner, un plexo interno que ocupa la submucosa, y este plexo, la función va a ser controlar las funciones de secreción, pero también el control de la circulación en esa zona.
Entonces, aquí tenemos que los plexos del sistema nervioso entérico, aquí cómo lo vamos a ubicar. Aquí vamos a ubicarlos. Okay. Aquí tenemos la mucosa, okay. La muscular de la mucosa, okay. Después viene la submucosa. En la submucosa, aquí vamos a tener el plexo, esta es la mucosa, este sería el plexo submucoso. Después del plexo submucoso viene esto que es el músculo liso, esto que se está levantando, el músculo longitudinal, y entre el músculo liso y el músculo longitudinal se encuentra el plexo mientérico. ¿Sí entiendes esa imagen? Como que si yo estuviese levantando el músculo longitudinal o despegando el músculo longitudinal del músculo circular, y aquí yo estoy despegando, estoy liberando el músculo longitudinal y expongo acá el músculo circular. Y entre estos dos se encuentra el plexo mientérico, y aquí el plexo submucoso es la submucosa. Las características de este plexo nervioso entérico es: el entérico controla los movimientos gastrointestinales, el mientérico, y el submucoso controla la secreción y el flujo sanguíneo local. El sistema nervioso entérico prácticamente funciona por sí mismo, independientemente si funcione o no el sistema nervioso autónomo.